Ok. Pues como estábamos estudiando, ¿verdad? De la semana pasada que comenzamos a estudiar lo que es el Génesis desde un contexto del pensamiento de Antiguo Medio Oriente. Cómo en Antiguo Medio Oriente ellos veían y para ellos significaba la creación. Y es una perspectiva bastante diferente a lo que nosotros acá en Occidente hemos aprendido sobre la creación, ¿verdad? Habíamos hablado la semana pasada de la palabra hebrea, ¿verdad? Bereshit, que traducida, ¿verdad? Significa principio, pero este principio, cuando nosotros estudiamos la morfología, que fue lo que dimos la semana pasada, este principio no necesariamente es un punto de tiempo o algo que se comenzó a crear de la nada, sino que es un punto en el tiempo o lo que se conoce como un periodo inicial, muy diferente, ¿verdad? A una creación de la nada. Entonces sugiere que este periodo abarcaba, ¿verdad? Los 7 días. Ya esto lo habíamos hablado en la clase pasada. Vamos a ir entonces a lo que es el concepto o a Génesis. Déjame compartirlo aquí. ¿Qué es lo que es Tohu Babohu? Que es, ¿verdad? Lo que es desordenado y vacío, que esto lo vemos en Génesis 1:2, cuando se está hablando que la tierra estaba sin orden y vacía. Aquí, cuando nosotros nos ponemos a leer detenidamente, habla sobre la tierra, o sea, ya había algo creado cuando estamos hablando y partiendo desde este punto, ¿verdad? Porque ya había tierra. Y aquí se habla de que estaba sin orden y que estaba vacía y que las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Para ir entonces profundizando más en esto, vamos a ver lo que tengo aquí en mis escritos para poder entender mm, este, ¿verdad? Para poder entender este concepto. ¿Ok? Esto ya lo vimos. Hablamos, no estoy segura si hablamos de la palabra vará, pero vamos a ir entonces a lo que es tohu babohu. Ok. Mm. Aquí, ¿verdad? Nos presenta cómo en Antiguo Oriente ellos veían la geografía cósmica, ¿verdad? Esto es una imagen en cómo ellos veían la geografía cósmica. Esto pues lo podemos tocar un poquito más adelante, pero vamos entonces a lo que es desordenada y vacía. ¿Ok? Vamos aquí. Vamos a comenzar aquí. Cuando dice la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Como ya les mencioné, vemos que ya había un tipo de creación. Vemos la tierra, ya había creación, pero esa creación estaba ¿qué? Sin orden y vacía. Entonces, Bohu, que es la palabra hebrea, ¿verdad? Que se utiliza en sin orden y vacía, significa vacuidad
o el vacío o un vacío que muestra falta de orden. No era que no había nada, lo que no había era orden, pero ya materia había. Así que también hay una nota que dice que algunos interpretan como un vacío de una creación previa. Tohu va bohu, la palabra junta, significa un caos total, o sea, un estado físico de total falta de total falta de orden, como lo vemos en Génesis 1:2. Y aquí algunos dan el significado asociado de este caos como un concurso de deidades. En Antiguo Medio Oriente había no sé si se podría decir, un mito, una mitología o un pensamiento de una de las culturas, ¿verdad? Que había en Antiguo Medio Oriente. No estoy segura si era la de No sé. Mesopotamia. No estoy segura si era la de Mesopotamia, la de Asiria o no sé cuál. Ahora mismo no recuerdo bien cuál es, pero ellos asociaban que el caos era como una pelea de deidades. Voy a pedirle por favor si pueden apagar sus micrófonos, que estamos grabando para que no se dañe la grabación, se lo voy a agradecer. Entonces, ellos veían como un concurso de deidades en este cierto, ¿verdad? Cultura. Eh, También ellos veían que había desolación, que había un significado figurado e irónico de destrucción. Y la ironía es, por supuesto, que una plomada es usada normalmente para construcción y no destrucción, y el caos que es asociado con destrucción. ¿Qué significa realmente? Eh, Denme un minutito aquí. Ok, vamos entonces a lo que realmente significa bohu. Algo clave, ¿verdad? Que nunca aparece sola en la Torá. Bohu nunca aparece solo en la Torá. Narrativa de la creación siempre está unida a Tohu. Como vemos aquí, y es así como lo vemos en el versículo, tohu vabohu, que es desolación y vacío, significa que también es caos y es desorden. Esto ya nos dice algo importante, ¿verdad? Porque bohu no describe materia en sí, sino la condición del estado. Por eso es que tenemos que ir entendiendo que en el contexto de Antiguo Medio Oriente, ellos no estaban viendo la creación como algo que se estaba formando materialmente, sino que la creación para el pensamiento de ellos era que a esa materia que ya estaba se le estaba dando orden y se le estaba dando una función. Y lo vamos a ver a lo largo de el estudio. Entonces, léxicamente, bohu es vacío funcional, falta de estructura y ausencia de orden. No es nada absoluta, tampoco es algo organizado, es un estado no habitable, no formado, no diferenciado. Entonces, los contextos en que ocurren y las palabras y frases usadas en paralelo sugieren más bien que la palabra describe lo que no funciona. O sea, tohu babohu está describiendo esa materia que ya está formada, pero que no está funcionando, que no tiene ningún propósito y generalmente es improductivo en términos humanos. Miren qué hermoso
Es Hashem, yo no sé si ustedes lo pueden estar viendo, que Hashem trae orden y coge esa materia que estaba ya formada, pero que no tenía ninguna función ni ningún propósito. Él comienza a darle orden y propósito. ¿Para qué? Para crearnos y ponernos en ese lugar con un propósito, con un orden. Es hermoso ver esto que Hashem nos está mostrando aquí. O sea, ¿quiénes somos nosotros para que Hashem se tomara ese tiempo de formar, de dar función, de organizar algo para dárnoslo a nosotros, para que nosotros lo dirigiéramos? Pero vemos, ¿verdad? La caída del hombre y cómo Adán y Eva fallaron. Y aún así, a esto que Hashem había creado y había puesto y le había dado el dominio al hombre para dominar y para gobernar y para reinar en eso que él había funcionado y en eso que él había traído orden, el hombre falló, cayó. Nuevamente vemos el patrón. Entramos, algo ya creado, entramos nuevamente en desorden, en caos, y nuevamente tiene que venir Hashem a trabajar con nosotros y así sucesivamente a través de los años, a través de los siglos, a través de la historia, a través de todo. Hashem sigue trabajando con nosotros para traer orden y vamos a ver la restauración y el orden, ¿verdad? Ya cuando venga Yeshua en su reinado, vamos a ver cómo todas estas cosas nuevamente viene una nueva creación. Volvemos al principio. Y esto es bien importante que lo entendamos para que vayamos entendiendo este contexto de que la creación no fue de la nada, sino que ya había algo formado. Entonces, continuamos acá. ¿Por qué entonces el término ha sido traducido tan consistentemente como una referencia a la ausencia de una forma material? Uno solo puede suponer que la tradición de traducción ha sido impulsada por el enfoque material predominante de las culturas que produjeron las traducciones. Nunca debemos olvidar que la traducción es el acto más básico de interpretación. Una cosa que yo he aprendido, no sé si lo dije en la clase pasada, pero que yo he aprendido mientras me di a la tarea de estudiar este contexto, es que cuando uno, por eso es que siempre se nos dice que vayamos a las fuentes originales, las fuentes hebreas, para nosotros poder entender e interpretar bien la palabra. Pero una de las cosas que yo he aprendido de uno de estos autores que he leído, que él menciona que para nosotros poder traducir, por ejemplo, poder traducir la Torá, no solo nosotros vamos a traducir el idioma, porque si traducimos el idioma solamente vamos a perder de perspectiva y vamos a perder la esencia de todo traduciendo solamente el idioma. Él dice que cuando uno se sumerge en la traducción, no solo debemos traducir idioma, debemos traducir cultura, debemos buscar historia, debemos buscar contexto. Es un compendio de todo lo que abarca a esa nación a la cual nosotros estamos traduciendo, no solo el idioma. ¿Por qué? Porque si traducimos el idioma, se pierde de perspectiva y no podemos entrar al pensamiento, ¿verdad? De ese escritor que está escribiendo desde un contexto, desde una historia, desde una cultura, desde una forma, desde una antropología, desde una geografía, desde tantos ángulos diferentes completamente a lo que nosotros estamos acostumbrados y lo que acá en Occidente, ¿verdad? Y en Latinoamérica nosotros estamos acostumbrados. Por eso nosotros no podemos traducir el hebreo al lenguaje, por así decirlo, al español puertorriqueño, porque vamos a perder de perspectiva muchas cosas. Hay que sumergirse
en todo lo que abarque ese idioma para entonces sacar la esencia y dar la interpretación correcta. Por eso es que en este tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros, y yo le doy gracias a Dios que me he topado con maestros buenísimos que esta, nos han dado, ¿verdad? Esta esencia, nos han dado esta herramienta para que nosotros nos sumerjamos en la historia y busquemos correctamente lo que el contexto de eso está diciendo. Por eso la Biblia y nosotros, y yo he aprendido también, sí, la palabra la podemos leer literalmente, pero no la podemos dejar ahí, porque ella no es solo literal. En ella hay profundidades también que nosotros debemos de sumergirnos y poder tener un estudio para que nos ayude a comprender el texto y así nosotros poder aplicarlo, así nosotros poder enseñarlo, así nosotros poder aplicarlo a nuestra vida e interpretarlo correctamente. Porque por los años de los años, nosotros hemos estado estudiando la Biblia desde una superficie y nosotros tenemos que entender que la Biblia está llena de simbología, la Biblia está llena de profecía, la Biblia, o sea, tiene de todo. Y nosotros tenemos que profundizar y ser diligentes. Nosotros no podemos seguir siendo negligentes. Nosotros tenemos que ser diligentes a la hora de nosotros sentarnos a estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que sumergirnos en ese texto y tenemos que ir al pensamiento también de ese escritor que él nos quiere mostrar y que nos quiere decir. Pero no solamente traduciendo de un idioma a otro, hay que traducir todo lo que abarca esa cultura y esa región. Así que por eso es bien importante y nosotros estamos también reforzando lo que ya el More Rico y otras personas nos han ido enseñando en cuanto al contexto. ¿Por qué? Porque es importante. Y en este caso yo lo estoy trayendo, entiendo yo, desde una perspectiva bastante básica, porque cuando uno se pone a estudiar, ¿verdad? Con estos mores, de verdad que ellos profundizan tan brutal que uno tiene que ver los videos 2 y 3 veces para uno poder entender todo lo que ellos traen, que es buenísimo. Pero en mi corazón estaba poder traer esto desde una perspectiva un poco más básica, que podamos entender algo más básico para que, ¿verdad? Sigamos nosotros desarrollando el estudio por nosotros mismos y que seamos diligentes a la hora de nosotros estudiar la palabra. Mira, hermano, no se conforme. No se conforme con lo que lee, no se conforme con lo que ve, no se conforme con lo que escucha. Haga usted mismo su propio estudio y su propia investigación. Hágalo, porque créame que cuando usted se siente a comenzar a investigar, a comenzar a leer, van a comenzar a llegarle preguntas. Cuando yo me siento a estudiar, a mí me comienzan a llegar preguntas y yo las voy anotando. Y luego voy buscando información sobre esto. Mucha gente y he escuchado, ¿verdad, pastores? eh, hablar, por así decirlo, mal de ChatGPT y de la inteligencia artificial. Mira, hermana, son herramientas que si nosotros las sabemos utilizar sabiamente nos ayudan a mucho. Yo no voy a ChatGPT a que me dé la respuesta de todo, no. Cuando a mí me viene una pregunta, yo voy a ChatGPT y le digo, tengo esta pregunta, pero necesito que me busques libros, literatura, artículos, todo lo que tú puedas encontrarme que me ayude en mi investigación. Yo no le estoy pidiendo a ChatGPT que me haga la investigación él. No, la quiero hacer yo porque eso es una máquina, eso puede tener algún error. Yo le estoy pidiendo que me ayude a buscar la literatura que me está hablando sobre eso, que me ayude a buscar artículos en la web, que me ayude a buscar páginas en internet en donde yo pueda introducirme a hacer la investigación.
Pero yo no le estoy diciendo a ChatGPT que me haga la investigación por mí. No, hermano, ¿por qué? Porque se pierde de mucho. O sea, tú sabes lo hermoso que es tú ir y buscar y que él te recomienda, mira, este libro te habla de este tema. Cuando tú vas y buscas el libro y tú lo abres y te sientas a leer, comienza, hermano, eso te crea una disciplina y eso te crea un hambre para tú seguir buscando, investigando, investigando, investigando. Y por eso esto no para. Esto no para. Así que esta es mi recomendación, ¿verdad? Un pequeño, eh, cómo les digo? Un pequeño paréntesis en medio de este estudio para instruirle y animarle a que se introduzcan en la investigación, en el estudio de la Torah, porque es hermoso. Así que... nunca debemos olvidar, vamos a continuar acá entonces, nunca debemos olvidar que la traducción es el acto más básico de interpretación. No se puede transmitir las palabras de manera significativa desde un idioma de origen a un idioma de destino sin primero determinar lo que piensan que el texto significa decir. Si los traductores interpretan el texto como una explicación de los orígenes materiales, no es sorprendente que tohu se tradujera en términos materiales. Y esto es bien importante, hermano, porque volvemos a la traducción del idioma. Mire, aunque en Latinoamérica se habla español, ¿verdad? El español puertorriqueño al español colombiano es muy diferente. A veces a mí me sale en TikTok un colombiano que vive en Puerto Rico y él choca, ha chocado, o sea, él no lo hace en manera de criticar, sino él lo hace en manera de todo lo que ha aprendido, porque palabras que en Puerto Rico se dicen, que en Puerto Rico tienen un contexto, vamos así decirlo, no tan bueno. En Colombia el significado es otro. Entonces, este ejemplo se lo traigo para que tú veas que aunque se habla español, son dos culturas completamente diferentes y a lo mejor yo le voy a hablar a este colombiano con mi puertorriqueño, con mi español puertorriqueño, le voy a decir palabras que él no me va a entender si yo no le explico el contexto de esa palabra. Y a mí me pasó una vez, de hecho, con un colombiano. Una vez en un trabajo en Tampa, estábamos hablando, los compañeros estábamos hablando de algo y él salió y dijo algo que fue algo, como decimos en Puerto Rico, bien charro, algo bien zángano, como, y yo salgo y le digo, mira este que es jíbaro. Y él se me quedó mirando y me miró bien serio. Y yo dije, ay, de momento pensé, yo dije, ay, ¿qué significará jíbaro para él? Y le pregunto, le digo, discúlpame, ¿qué significa jíbaro para ustedes? Y él me dijo, Jíbaro es una persona que vende droga en Colombia. Y yo le dije, pues discúlpame, porque para nosotros en Puerto Rico, jíbaro es una persona de campo o nosotros podemos decirle jíbaro a una persona que no tiene mucho estudio. O sea, una persona que es inculta. Podemos decirle también en Puerto Rico. Y a eso yo me refería, no que tú vendías droga, le dije. Pero para que ustedes vean que la importancia de que cuando nosotros vamos a traducir, ¿verdad? O se hace una traducción, la importancia de lo que es la cultura y la historia y todo de ese país. Por eso nuevamente le digo, nosotros no podemos estudiar la palabra si nosotros no estudiamos la cultura, la historia y todo lo que abarca el antiguo Medio Oriente. ¿Por qué? Porque son las culturas en donde Israel fue formado. Israel fue formado en medio de todas esas culturas, pues tenía toda esa influencia. Eso era lo que Israel conocía. Por eso es que tenemos que adentrarnos en ese estudio. Así que para continuar acá, cuando nosotros hablamos de la traducción material de Tohu, no puede ocultar lo que está claro en el versículo 2, ¿verdad? Aquí, al principio del proceso de creación, ya existe material. Vemos que ya estaba la tierra y las aguas del abismo también es otra de las cosas que ya estaba.
Dada la información semántica presentada, ¿verdad? Que ya les he presentado, y el tratamiento en la literatura técnica, proponemos que tohu y bohu juntos transmiten la idea de no existencia en su ontología funcional. Es decir, que la Tierra se describe como aún no funcionando en un sistema ordenado. O sea, volvemos a lo mismo. Había creación, lo que no había era orden. Entonces, la creación funcional aún no ha tenido lugar y por lo tanto solo existe la inexistencia funcional. Por eso sabemos que tendremos cielo nuevo y tierra nueva, como les hablé anteriormente, que también hay algo, ¿verdad?, que habla de nueva creación. En Isaías 65:17 está, Apocalipsis 21:1 al 5 también lo relata y Romanos 8:19 al 22 también lo relata. Pero para ir en ese contexto, vamos a leer Isaías 65:17. Tenemos que entender también que la Biblia, ¿verdad? Y los patrones son cíclicos. Vimos cómo se repiten muchas de las cosas que vemos en la palabra. Isaías 65:17 dice: Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Vemos que estamos hablando, ¿verdad?, de nueva creación. ¿Por qué? Porque Hashem va a volver a traer un orden funcional. Ahora mismo lo vemos, estamos viviendo en caos, no hay orden. O sea, y lamentablemente el pueblo de Dios no está ejerciendo su función como lo tiene que hacer. Estamos enfrascados en estar criticando, en estar debatiendo con mi hermano que enseña de una manera diferente a mí, que si enseñó esto mal, que si yo lo enseño bien, y estamos enfrascados en todas estas cosas dando un mal testimonio al prójimo para que no crea y para que no venga a los pies del maestro. Y lamentablemente estamos viendo ese caos y ese desorden y estamos en eso. Y Hashem va a volver a traer funcionalidad correcta nuevamente. Así que el adjetivo tohu podría usarse para referirse a la condición precósmica, ¿verdad? Que es el estado inicial en Génesis. A las aguas cósmicas sin función o en la creación ordenada, aquellos lugares en los cuales no se había impuesto el orden. El desierto y las aguas cósmicas arriba y abajo, rodeando el cosmos ordenado. Así que podemos ver el recuento de la creación en Génesis. Uno puede verse entonces que comienza sin funciones en lugar de sin material. En este punto, sin embargo, es importante establecer a qué nos referimos cuando hablamos de funciones. ¿Ok? En nuestras culturas, incluso pensamos en funciones en términos materiales, porque es así, en nuestra cultura nosotros pensamos que algo funciona cuando ha sido creado materialmente. ¿Verdad? Entonces, nosotros describimos funciones en términos científicos y entendemos la función como resultado de las propiedades del material. Así que, por el contrario, en antiguo Medio Oriente, la función no era el resultado de las propiedades materiales, sino el resultado del propósito. O sea, ¿para qué? Vemos aquí en este versículo en Génesis 1:2, que dice que la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre
las aguas? O sea, ¿para qué había tierra? ¿Para qué estaban esas tinieblas? ¿Para qué estaban esas aguas? Ese abismo. ¿Ves? ¿Es para qué? ¿No? Desde el momento en que nosotros creamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí o algún comentario antes de continuar? Yo, Dime. eh, a veces nosotros, ¿verdad? Leemos los primeros dos capítulos de Génesis y lo leemos por encima, pero no nos damos cuenta qué pasó ahí. O sea, porque las personas piensan que no es importante estudiar el antiguo Medio Oriente. Yo lo pensaba porque cuando yo empecé yo encontraba raro todo esto, Ujú. pero luego pude entender varias cositas muy, ¿verdad? Muy interesante del mundo antiguo. Eh, así que, Es bien interesante, hermano, cuando tú te pones a muy estudiar, interesante. sí, tú te pones a estudiar el contexto de Antiguo Medio Oriente. Es bien interesante porque entonces tú dices, ah, por eso, ahora yo entiendo por qué Jacob se casó con cuatro mujeres, por así decirlo, que fue una de las parashas que yo traje y cuando yo entendí eso, yo dije, oh, wow, porque mucha gente, ¿verdad? A veces, como te digo, leen literalmente y no profundizan en el contexto. Ah, ahora entiendo el porqué de esto, el porqué de lo otro, el porqué de las plagas, porque entramos y nos sumergimos en esa historia, en ese contexto, en cómo Israel veía esta narrativa, cómo Moisés veía esta narrativa, ¿verdad? Porque fue el escritor de Bereshit, de Génesis. O sea, cómo Hashem le reveló a Moisés, pero recuerden que Hashem nos va a hablar a nosotros y nos va a enseñar desde una perspectiva que nosotros conozcamos y estemos familiarizados para nosotros poder entenderlo. Así que vamos a continuar acá. Si alguno, mientras yo estoy hablando, ¿verdad? Y enseñando, le viene una pregunta, un comentario, puede alzar la mano y yo detengo y escuchamos para que, ¿verdad? Para que no se me pierdan y podamos seguir entendiéndonos. Así que vamos a continuar acá. Todo esto indica que la creación cósmica en el mundo antiguo no fue vista principalmente como un proceso por el cual la materia se creó, sino como un proceso mediante el cual se establecieron funciones, roles, orden, jurisdicción, organización y estabilidad. Así que en resumen, la evidencia en el capítulo del Antiguo Testamento, así como del Antiguo Cercano Oriente, sugiere que ambos definieron el estado previo a la creación en términos similares y como una ausencia de funciones más de una ausencia material. Tal información respalda la idea de que su concepto de existencia estaba vinculado a la funcionalidad y que la creación era una actividad para llevar la funcionalidad a una condición no funcional en lugar de llevar sustancia material a una situación en la que la materia estaba ausente. Así que la evidencia de materia la vemos. Las aguas de las profundidades en el estado de precreación entonces apoya esta visión. Antes de la creación, los textos egipcios, aquí voy a comenzar a citarle, ¿verdad? Textos de Antiguo Medio Oriente y de estas culturas en cuanto a lo que ellos conocían o veían como la creación. En Egipto, hablaban de lo inexistente. En su pensamiento,
este reino inexistente sigue estando presente en el mar, en el cielo oscuro de la noche e incluso en el desierto, en lugares sin papel y sin función. En el estado de inexistencia de la percepción egipcia hay dos elementos: aguas primigenias y oscuridad total. En hebreo, sin forma, tohu, también se usa para referirse al desierto, como lo menciona Deuteronomio 32:10. Vamos a leerlo. Dice: la halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Aquí Hashem, ¿verdad? Está hablando sobre el cántico de Moisés, ¿verdad? Este es el contexto de este capítulo sobre el cántico de Moisés y obviamente aquí está hablando de Israel y de lo que sucedió en ahí. Así que en general designa una situación en la que faltaban valores positivos como el propósito y la valía. Como resultado, es más apropiado traducir sin función en lugar de sin forma. Y se puede ver que es similar a la palabra egipcia inexistente. Ven cómo en Egipto se veía, ¿verdad? Esto también es evidente en Jeremías 4:23, donde se usa el mismo par de términos hebreos. Allí se refieren a un retorno o a un estado no funcional y no productivo, y el texto describe aún más esta situación al delinear las diversas áreas del cosmos que se están volviendo no funcionales, en donde el orden y la productividad están amenazados. Y que vamos a leer Jeremías 4:23. Mano, lo mismo que está pasando ahora. O sea, este mundo está en caos, está en orden, no estamos funcionando como tenemos que funcionar y se está repitiendo, ¿verdad? Jeremías 4:23 dice: miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos. Aquí está hablando, ¿verdad? Para en contexto, el versículo 22 dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. El 23, miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes, versículo 24, y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. 25, miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. 26, miré y he aquí el campo fértil era un desierto. Mira, mira el contexto. Miré aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Hashem, delante del ardor de su ira. Vemos aquí, ¿verdad? El contexto del caos, del desorden. Así que es bien importante, hermanos, que nosotros, ¿verdad? Vayamos entendiendo esto. El texto pronto describía la actividad de Dios al traer el cosmos a la existencia, entendido en términos de función, no de forma. Por lo tanto, el relato comienza con una condición no funcional que, de manera similar al pensamiento egipcio, consiste en aguas primordiales y oscuridad
lo inexistente. En las tradiciones mesopotámicas no hay tanta discusión sobre el estado precreación. ¿Ves? Ya que esto era Egipto, ahora estamos en Mesopotamia. Un texto cimerio de Nippur habla de la oscuridad en la tierra y el Enuma Elish se refiere a la existencia acuosa. Sin embargo, esto es suficiente para ver que todas las culturas del antiguo cercano Oriente creían que había una condición previa a la creación de no funcionalidad caracterizada por el agua y la oscuridad y que fue remediada por los actos creativos que asignaban funciones, dando nombres, separando y trayendo orden funcional al cosmos. Así que es bien interesante esto. Algo también, si antes de continuar con el día uno, eh, ¿alguna duda, pregunta, algún comentario sobre esto? Ok, si no, pues entonces vamos a continuar con el día uno. Vamos a leer, denme un momentito aquí. Vamos a leer entonces, vamos a leer el día uno. Bastante interesante también este tema. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ok, antes de continuar con este estudio, pregunta que le hago. ¿Qué ustedes han aprendido o entendieron o entendía lo que Dios formó en el primer día? ¿O cómo lo habían aprendido, que era el primer día? Eh, yo- bueno, pues yo lo había aprendido como que esa primera vez que se menciona luz, pues alude a Yeshua, porque ya la luz no se había creado, o sea, sino en el cuarto día que, ¿verdad? Se vino a crear, pero esa primera luz yo lo veo como a Yeshua, como la luz del mundo. Sí, tiene esa aplicación también. Ujú, muy bien, tiene esa aplicación. ¿Quién más? Está muy calladito. Compartan con nosotros. No tengan miedo si estamos aquí para aprender. Ok, vamos acá. Vamos entonces a comenzar a hablar. ¿Qué era? ¿Qué fue lo que se formó este primer día o a qué se le dio función en este primer día? Ok, déjame ver dónde está. Ay, Dios mío, ¿dónde están mis notas aquí? Deme un momentito, que no sé qué hice esas notas de ahí. No sé. Bueno,
Se me fueron, no sé dónde puse las notas de estos versículos, pero vamos entonces acá, vamos al documento que tengo nuevamente. ¿Ok? Vamos entonces al documento. Ok. El día 1, dijo Dios, sea la luz y hubo luz. ¿Qué representaba la luz para Antiguo Medio Oriente? En el Antiguo Medio Oriente, la luz no era principalmente un fenómeno físico, sino un símbolo de orden, presencia divina y tiempo funcional. Vemos aquí que la oscuridad es Hoshech, que representaba caos, indeterminación, falta de orientación y ausencia de estructura. Aquí vemos cómo se está describiendo ese, por así decirlo, ese cosmos que ya había sido creado, cómo se está describiendo, cómo estaba. Volvemos a lo mismo, estaba en caos, indeterminación, falta de orientación, ausencia de estructura. La luz, que es Or, representaba orden, estabilidad, vida, revelación, capacidad de medir el tiempo y establecer ritmos. O sea, para ellos la luz permitía que el cosmos comenzara a funcionar. Esto es bien importante que lo tengamos presente para que podamos entender más adelante lo que voy a traerles sobre esto, ¿ok? Debemos observar que la luz nunca se trata como un objeto material. En antiguo, o sea, la luz aquí no se está refiriendo a la luz que tú y yo, cuando mencionamos luz, nos viene a la mente, ¿verdad? Que puede ser la luz de un bombillo, la luz del día. Vamos a ver a qué se está refiriendo esta luz en este momento. Debemos observar que la luz nunca se trata como un objeto material en antiguo cercano Oriente, a pesar de nuestra física moderna. Se piensa más bien como una condición. Esto es bien importante, al igual que a la oscuridad. Entonces, incluso si se creara luz, uno no podría afirmar que se trata de un acto material. De hecho, sin embargo, la luz en sí misma no es el foco de las actividades de este día. ¿De qué está hablando el texto cuando indica que Dios llamó a la luz día? Vamos a ver de qué está hablando. Después de todo, eso no es lo que la luz, eso no es lo que es la luz. La solución no es difícil de encontrar. Algunos incluso lo consideran transparente y apenas valdría la pena siquiera notarlo. Si algo relacionado con la luz se denomina día, podemos deducir que no es luz en sí misma. O sea, aquí en este texto se está llamando que Dios llamó a la luz día. Entonces, no es luz en sí misma, sino el periodo de luz. Esto es bien importante también que lo tengamos, que lo entendamos para que vayamos entendiendo lo que vamos a traer. Porque eso es lo que es día, dado que día es un periodo de luz y día es el nombre dado. Concluimos que estamos tratando con un dispositivo retórico llamado metonimia. Ahora bien, ¿qué es la metonimia para que podamos entender? La metonimia es una figura retórica donde se sustituye
una palabra o frase por otra que está estrechamente relacionada. O sea, Hashem está aquí sustituyendo, ¿verdad? Esta palabra o frase por algo a lo que Israel o Moisés, que es el que está recibiendo la revelación, a lo que Moisés está relacionado. ¿Ok? Entonces, creando un vínculo conceptual. ¿Ok? Ahí les expliqué lo que es la metonimia. Entonces, en este caso, el autor intenta que comprendamos la palabra luz para referirse a un periodo de luz. ¿Ok? Aquí vemos la metonimia. Aquí dice la luz, pero lo que esta palabra luz está sustituyendo, ¿verdad? Como vemos aquí, en sí, lo que quiere decir que es periodo de luz. De lo contrario, el verso tendría sentido. Como resultado, Dios llamó el periodo de luz día y el periodo de oscuridad, él llamó noche. Para poder entender esto, es bueno que definamos la palabra periodo. Así que vamos a ir a ¿qué es periodo? Periodo es tiempo que algo tarda en volver al estado o posición que tenía al principio. Espacio de tiempo que incluye toda la duración de algo. Quiero saber si me están entendiendo, si están comprendiendo. No quiero que estén perdidos. Déjenme saber si están entendiendo bien. Lo pueden escribir en el chat para saber que están entendiendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo pudiéramos interpretar? Entendiendo la definición de periodo, podemos entender que había caos en la creación material, en la materia ya creada. Cuando Dios separa el periodo de luz del periodo de noche, es que está volviendo al estado o posición que tenía al principio. Esto nos está diciendo que sí hubo un principio en cuanto a materia se refiere. Solo que Génesis no está relatando ese principio material, sino el principio funcional. Con esta información del versículo 5, ahora podemos continuar hacia atrás a través del texto hasta el versículo 4. Allí se nos dice que Dios separó la luz de la oscuridad. De nuevo notamos que esta afirmación no tiene ningún sentido si la luz y la oscuridad se ven como objetos materiales. No pueden separarse lógicamente porque por definición no pueden existir juntos de ninguna manera científica o material significativa. Recuerden que la luz y la oscuridad no moran juntos. La solución del versículo 5 funciona igualmente bien aquí, ya que el versículo adquiere su significado obvio con Dios, separando el periodo de luz del periodo de obscuridad. ¿Ok? Sí, hermana María. Sí, hermana, yo creo que ahí en el primer versículo donde dice que y fue la luz y y le llamó día y a la noche y a la oscuridad le llamó noche, está Ujú. también estableciendo el tiempo, porque antes no había tiempo, lo que para nosotros es ese concepto de tiempo, nosotros lo conocemos así, de A tiempo, eso porque más iba. adelante, ajá, porque más adelante ya empieza a decir acerca de los astros, ¿no?
que son los que nos van a guiar a nosotros, del pueblo de Israel, para identificar, bueno, a Dios para establecer sus fiestas y sus tiempos. Sí. Es para él, A eso iba, hermana, se me porque son adelantó. cosas de él, o sea, Ujú. son establecidas por él, sí, no nosotros. Entonces, él está estableciendo, delimitando y como usted había dicho, ¿no? Le está dando estructura a todo. O sea, Dios primero pone orden, estructuras, límites. Y bueno, Sí, yo considero que es eso, ¿no? sí, a eso iba. Se me adelantó, pero sí, a eso iba, hermana. Gracias por compartir. Ok, anteriormente nos habíamos inclinado a tratar esto como un acto de creación material. No podemos más tiempo mantener esa opinión, puesto que lo que se llama a existencia es un periodo de luz que se distingue de un periodo de oscuridad y que se llama día. Debemos inevitablemente considerar que el primer día es la descripción, como menciona la hermana María, del tiempo. Aquí Hashem está estableciendo el tiempo en estos versículos. La base del tiempo es la alteración invariable entre los periodos de luz y los periodos de oscuridad. Este es un acto creativo, pero es creación en un sentido funcional y no material. Así que esta interpretación, ¿verdad?, resuelve el acertijo de larga data de por qué se nombra la tarde antes de la mañana. Había habido oscuridad en la condición previa a la creación. Cuando Dios convocó un periodo de luz y lo distinguió de este periodo de oscuridad, el sistema de tiempo se estableció, requirió transiciones entre estos dos periodos establecidos. Así que el atardecer es un periodo de transición entre el día y la noche. También vemos aquí una transición. Un segundo enigma que esto resuelve es el detalle que muchos han encontrado desconcertante a lo largo de las eras cuando preguntan cómo podría haber luz el primer día cuando el sol no se crea hasta el día cuarto. Ahora se puede hacer dos observaciones. En primer lugar, esto es un problema menor cuando se trata de tiempo en el primer día. Estamos estableciendo que el primer día que separó la luz de la oscuridad, Hashem lo que está es estableciendo el tiempo y no específicamente la luz. Pero esto realmente no resuelve el problema si la segunda observación. Si la creación es entendida en términos funcionales, el orden de los eventos se refiere a cuestiones funcionales, no materiales. El tiempo es mucho más importante que el sol. De hecho, el sol no es una función. El sol solo tiene funciones. O sea, el sol es un funcionario. ¿Ok? Vamos más adelante a hablar sobre eso cuando se crea. Podemos ver aquí en Génesis que la luz se identifica con los periodos alternos del día y la noche. Dado que la luz se llama día y la oscuridad se llama noche, el texto indica que el enfoque funcional es el tiempo. En Egipto, el dios Sol, Re, es considerado el creador del tiempo cuando se levanta cada mañana. Relacionado nuevamente el ciclo día, noche y luz con el tiempo. Algo también que leí sobre Egipto, que ellos veían la creación como que cada mañana era una nueva creación. En Egipto veían cada día que era una nueva creación, era algo que se estaba creando, era algo que se estaba ordenando. Por eso cuando tú estudias también sobre Egipto, tú ves que sobre Faraón recaía, por así decirlo, que él mantuviera el orden cósmico.
de acuerdo a las decisiones que él tomaba para mantener ese orden cósmico. Eso lo ves en los relatos que cuando uno lee, ¿verdad?, sobre la historia de Egipto y de los faraones y todas estas cosas. En estos versículos hay una observación clave pero fundamental. Los propios nombres dados por Hashem implican que lo que ha sido creado en el día uno no son objetos ni siquiera fenómenos, sino periodos, pues son duraciones de tiempo las representadas por los nombres día y noche. Así pues, debemos suponer que la afirmación implica una metonimia, que ya vimos lo que es metonimia, ¿verdad? Que es un reemplazo de un concepto, y entender el versículo como si dijera, debemos entender este versículo así. Hashem llamó día al periodo de luz y noche al periodo de oscuridad. La misma observación se aplica cuando investigamos el versículo 4 que dice, Dios separó la luz de las tinieblas. El versículo 5, la luz y las tinieblas son periodos, no objetos, pues los objetos no podían separarse de esta. Nadie piensa hoy en tinieblas como un objeto y como objetos. La luz y las tinieblas no podrían unirse de una manera que permitiera separarlas. Al igual que el versículo 5, también debe entenderse como una metonimia. Dios separó el periodo de luz del periodo de tinieblas. Algo bien importante que nosotros debemos ver aquí también es, déjame leer aquí rapidito. Vemos, ¿verdad? Que en el versículo Dios dice, en el versículo 2, perdón, dice que habían tinieblas, ¿verdad? Entonces en el versículo Dios 3, Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Algo que nos enseña esto es que la luz fue creada a causa de las tinieblas. Esto nos debe enseñar que porque había tinieblas, Hashem trae luz. Y ahí entra lo que el hermano Caleb habló al principio. En nuestras tinieblas, ¿verdad? También lo podemos aplicar en nuestro interior. Cuando nuestra vida está en tinieblas, Hashem trae luz, trae a Yeshua como esa luz que alumbra nuestras tinieblas y nuestro interior para darnos luz, ¿verdad? Para darnos un nuevo tiempo, para darnos una nueva creación, para darnos una función, para darnos un rol, para darnos un propósito. Pero si esa luz no ilumina las tinieblas que hay en mí, no voy a poder ver la función y el propósito que Hashem ha establecido para mi vida y para nosotros. Así que esto es un paréntesis para una aplicación personal que podemos ver a causa de lo maravilloso y lo hermoso que es nuestro Hashem, que en nuestras tinieblas Él trae luz y que a causa de esas tinieblas Él creó la luz. ¿Para qué? Para no dejarnos en oscuridad, para que nosotros estemos en luz gracias a Yeshua, nuestro amado Mesías también. Así que vemos que el versículo 4, a su vez, es el resultado del versículo 3, cómo separó Dios al periodo de luz del periodo de... ¿Cómo separó Dios al periodo de luz del periodo de las tinieblas? Cuando comenzó el relato, no había nada más que tiniebla. Y eso lo vemos al principio, por eso se lo leí de nuevo. El versículo 3 hablaba de que estaba desordenada y vacía, había tinieblas por lo que no había periodo de oscuridad. El versículo 3, Dios creó la luz, es decir, no un objeto, sino un periodo de luz que interrumpiría esas tinieblas.
Por esto no significa que ahora iba a haber luz perpetua como antes había habido oscuridad perpetua. Por el contrario, se trataba de un periodo de luz que debía alternarse con periodos de oscuridad. Los dos así separados se denominaron día y noche. Así, el día y la noche fueron creados en el día uno, o como nos referimos a la alternancia del día y la noche, el tiempo. Así que lo que se formó en este día uno fue el tiempo. En el día uno Dios creó el tiempo, la primera de las grandes funciones que ordenan nuestro mundo y nuestra existencia. Así que podemos concluir que en Génesis el tema del día uno es la creación de una función, el tiempo. Eso fue el día uno. ¿Ok? Así que el día 2 lo vamos a dejar para la semana próxima para continuar hablando sobre el día 2.